Muy buenas tardes amigos de VPI TV, muchísimas gracias por el contacto. En este momento vamos a realizar una entrevista al politólogo también profesor de la Universidad Central de Venezuela, experto en esta materia sobre un tema que ha estado muy movido. Es lo que la Asamblea Nacional Constituyente el día de hoy convocó a unas próximas elecciones municipales para el mes de diciembre, aunque no han dicho fecha exacta. Ya por mayoría de los constituyentistas ya aprobaron estas próximas elecciones municipales. Ya se viene de salir de unas elecciones regionales, se tiene ese panorama muy movido. Usted como experto en la materia, ¿cómo ve que ya por una ANC ya se aprobó nuevamente unas próximas elecciones regionales en apenas 2 meses? Bueno, efectivamente pasó lo esperado. De alguna manera se había dicho por los resultados del 15 que el gobierno pues adelantaría las elecciones, eso efectivamente, o las convocaría en una fecha próxima. Efectivamente eso ocurrió. Bueno, yo pienso que entraremos en el ciclo electoral porque ya estamos en las elecciones municipales y me atrevería a decir que dependiendo de los resultados de esas municipales para el gobierno, bueno, hay que considerar también que las presidenciales se adelanten, pienso para una fecha de septiembre en adelante. Entonces yo diría que ya entramos ya de aquí al 2018, bueno, ya en el ciclo electoral, pues, y con las municipales y sobre todo con las presidenciales. Bueno, apenas van 2 semanas de haber hecho unas elecciones regionales cuando ya se convoca por una ANC unas nuevas elecciones municipales. ¿Qué es esa característica que le está dando el gobierno nacional al querer adelantar unas municipales? Mira, yo pienso que hay dos motivos allí, un motivo político y un motivo internacional. El motivo político es, bueno, el gobierno ve lo que estamos viendo todos los venezolanos, una oposición fragmentada, dispersa, que no tiene un rumbo estratégico, que no tiene una claridad y por supuesto es como el adversario que está golpeado, quedó golpeado, está así, por supuesto el gobierno razona y dice, bueno, salí bien en las regionales, voy a aprovechar esta ventaja y bueno, tengo el control, tengo el poder, voy a adelantar las elecciones porque posiblemente el adversario no vaya a tener la suficiente tiempo como lo demostró en las elecciones regionales para poderse organizar. Entonces parte de ese supuesto. Y creo que el segundo supuesto que se vio mucho o el segundo motivo pienso que se vio en la discusión o en la sesión de la Asamblea Nacional es hacia afuera. El discurso de afuera hacia adentro es, bueno, Venezuela es una dictadura, no hay libertad, etcétera. De alguna manera el gobierno le dice, bueno, aquí dicen que es una dictadura, pero ya vamos a una segunda elección municipal, que son las municipales, donde la oposición puede participar, etcétera. Y bueno, ¿qué más quieren? Habrá otras elecciones. Entonces creo que también es el otro motivo. Decir al mundo, bueno, aquí estamos haciendo elecciones, las elecciones previstas, y yo me imagino, como te decía, que en función de los resultados, bueno, se anunciará entonces las presidenciales, que vendría a ser como la elección más importante y la que todo el mundo está esperando. Ahora, nombró algo importante, un adversario que quedó totalmente golpeado luego de estas elecciones regionales, la mesa de la unidad. Se están notando esas pequeñas fracturas dentro de ello, dentro de las distintas toldas políticas, pero ahora se viene. Apenas de 15 días ya se vienen unas nuevas municipales. ¿Cómo se ve, cómo se vaticina esa oposición de cara a estas municipales? Oye, si nos atenemos a la información de hoy o lo que ha salido, el pronóstico no sería bueno. Por supuesto, uno desearía tener un mejor pronóstico, pero ya algunos partidos, por ejemplo, Voluntad Popular ha dicho que no van a ir. No sabemos si van a cambiar. Ahora es difícil cambiar, porque entonces tus electores te van a decir, no fuiste, ahora vas, entonces puede haber una penalización de los electores. Entonces quizás lo que uno pensaría, salvo que algún elemento interno de los propios actores políticos pues decidan recomponerse, decidan aglutinarse, uno pensaría al día de hoy, bueno, que algunos van a ir y otros no van a ir, con lo que se abre un escenario, bueno, entonces ¿cómo va a ser la abstención en la oposición? ¿Será mayor entonces que la del 15 de octubre? ¿Será igual? ¿O la gente decidirá por su propio razonamiento? Bueno, no quieren ir, pero algunos van a ir, entonces bueno, yo voy a salir a votar por esas personas. Entonces yo te diría al día de hoy que el pronóstico no es el mejor, sino lo que hoy pensaría, que bueno, algunos van a ir, otros no van a ir, y posiblemente pensaría que tal vez la abstención en la oposición, no sé si será igual o mayor a la del 15, pero pensaría que la gente, aunque pueda parecer contradictorio, pudiese evaluar con más responsabilidad la decisión de participar, sobre todo tomando en cuenta lo que ocurrió el 15. Entonces, dime. Como experto en la materia, ¿considera que realmente estas elecciones regionales fueron lo más transparente posible? Mira, si se entiende por transparencia, es decir, o para contestarte directamente, hay personas que sostienen que hubo un fraude, es decir, si por fraude entendemos que tú tenías 18 gobernaciones a las 8:30 y a las 8:40 ya tenías 5, yo no estoy en ese grupo, yo no pienso que ocurra un fraude en ese sentido.
Ocurrió, sí, abusos del gobierno, pero al menos algunos estudios o cosas que he podido leer, esa cuantificación de los abusos te da 110.000, 115.000 votos. ¿Qué tipo de abusos considera? Bueno, por ejemplo, los más conocidos, los que se habló, la reubicación de votantes, la no sustitución, quizás esos son los dos más importantes. Yo pienso que, por supuesto, está el abuso, vamos, institucional, la publicidad del Estado, el uso de los recursos del Estado, eso sí lo noté más yo que en otras, vamos a decir, en otras elecciones. Por ejemplo, Maduro estuvo hasta la misma semana de las elecciones, pues aprobando recursos para los estados, ese tipo de cosas. Eso no, ojo, eso no quiere decir que no sea importante, que bueno, como pasó otras veces, no quiere decir. Lo que quiero decir es que eso no siento que haya sido, que la oposición haya perdido por eso. Siento que la oposición perdió porque no se preparó para esa elección, porque nunca habló de esa elección, porque no pudo construir, vamos a decir, venía de una estrategia llamada la fractura y fue la fractura, de repente sin explicación, sin una claridad estratégica, hace un giro de 180 grados, entonces pasa a hablar de la regional. Eso creó vamos a decir, un rompimiento del público o de buena parte del público opositor con la propia liderazgo opositor y ahí vino entonces que fue algo peor, porque entonces se pusieron a pelear abstencionistas con quienes querían votar, como pasa hoy, un espectáculo bastante triste, por supuesto. Eso algunas personas, con razón, si bien yo no estoy en ese grupo, pues yo fui a votar y yo creía en las regionales antes y durante y todo ese tiempo, pero entiendo que esas personas ahí sí tenían una razón. ¿En qué sentido? Bueno, tú cambiaste una línea estratégica, me dijiste que esto se resolvía con una fractura y ahora me estás diciendo que se va a resolver con una elección para gobernadores, ni siquiera una elección donde está el juego a lo mejor la presidencia de la República. Entonces creo que por eso se produjo la abstención, que yo creo que fue la razón principal. No creo que haya sido el fraude, sino la abstención. Una importante cantidad de personas en la oposición pues decidieron no votar, con sus razones, con lo que puede asistir, pero ese es el hecho. Por eso creo que fue la causa de la pérdida en el 15 de octubre. Algunas cifras dicen, por ejemplo, que si ese público se moviliza, la oposición hubiese tenido cerca de 1 millón de votos más y la cosa se hubiese emparejado a un 50, 54, 52, entonces ya la reducción estaría en 1 punto, 2 puntos, y bueno, pues quizás eran los escenarios que más se vaticinaban, al menos lo que yo pensaba que iba a ocurrir, que era un escenario más parejo, ligeramente a favor de la oposición, un 13-10 más o menos. Ahora, usted es politólogo, ¿considera que distintas tornas políticas hayan anunciado que de cara a estas municipales ellos dicen que se debería cambiar al Consejo Nacional Electoral? En apenas 2 meses, la oposición tiene la fuerza, el músculo para poder cambiar un Consejo Nacional Electoral. Mira, yo pienso que, yo te diría que tal como se plantean los términos de, bueno, vamos a ejercer una fuerza para eso, no. Porque quedan 2 meses, tu fuerza, vamos a decir, yo diría que usaste mal esa fuerza en los días de la protesta, porque esa fuerza tú la tenías que haber llevado a la mesa de diálogo. En ese entonces yo creo que sí era posible haber logrado, no sé si el cambio de la directiva del CNE, pero a lo mejor una directiva más paritaria o unas condiciones que ya tú tenías, porque en el fondo lo que tú tenías que era garantizar las condiciones del 2015, ya tú tenías esas condiciones. Lo que pasa es que la oposición, al meterse en una estrategia de la fractura, también su propia maquinaria, sus propios testigos, todo eso también lo dañó. Entonces yo te diría que lo veo más difícil, pero no lo veo imposible hoy, no a esos niveles ambiciosos, pero yo pienso que si se da la posibilidad de un diálogo, pudiera plantearse algunas cuestiones de medidas de control o de transparencia o de verificación que ya tenías antes. Pero pienso que eso tendría que plantearse en el diálogo. Ahora, no sé si hay disposición para eso tanto del gobierno como de la oposición. Pero el cambio de la directiva no, ni menos ahorita en estas circunstancias que el gobierno siente que viene victorioso, que todas, bueno, la constituyente, ahora las regionales, por supuesto, como dice el refrán, uno no cambia de caballo a mitad del río, pues. Bueno, para todos nuestros amigos de BPI TV que se están conectando en este momento, vamos a adentrarnos en el tema sobre el gobernador del estado Zulia, Juan Pablo Guanipa. El día de hoy también lo que es la sesión del Consejo Legislativo emitió un comunicado donde ya él no pertenece como gobernador. Usted, como parte de la politología en Venezuela, ¿cómo se maneja ese tema legal cuando una legislación dice subordínate ante una Asamblea Nacional Constituyente, de los cuales 4 de los 5 gobernadores se subordinan, uno no, y a él, el día de hoy, el Consejo Legislativo le aparece con que no puede ser gobernador del estado Zulia? Mira, bueno, eso tiene la lectura, como tú dices, jurídica, pero la lectura política. Bueno, la lectura jurídica, cada quien dará su versión, es decir, Escarrá dio su versión, bueno, el artículo 75 tal de la Constitución del Estado Zulia, entonces te establece, bueno, la vacante absoluta, bueno, se produjo este caso, pues no se cumplió el supuesto, etcétera, etcétera.
Yo me imagino que los constitucionalistas de la oposición dirán, bueno, la constituyente no tiene esa facultad porque es una constituyente ilegítima, fraudulenta, ta. Yo siento que eso no te lleva a ningún lado porque al final entramos en el hecho político. El hecho político es un poco conectado con tu pregunta anterior, es tú tienes la fuerza para que esa decisión de la constituyente no se materialice, ¿sí o no? Esa es una pregunta clara, eso no admite ambigüedad. ¿Tienes la fuerza? Juan Pablo Guanipa tiene, el pueblo zuliano se va a volcar, tiene una fuerza externa, tiene un ejército, tiene un apoyo internacional, va a salir Donald Trump y va a decir, Mr. Guanipa es el gobernador, etcétera, etcétera. Bueno, si tienes la fuerza, posiblemente esa decisión que tomó la constituyente, que si podemos entrar al debate constitucionalista, que yo creo que en verdad se ha perdido, creo que una de las cosas que también ha afectado mucho a la oposición es que han dejado la política por el constitucionalismo, entonces bueno, podemos estar en eso. El hecho político es que no tiene la fuerza, entonces se produjo ya un hecho, salvo que de nuevo ocurra una de esas imponderables, un diálogo, una conversación, un hecho que a lo mejor el pueblo zuliano entonces salga a las calles y realmente sienta pues que hay algún tipo de abuso contra su propia expresión que ocurrió el 15 de octubre, bueno, ocurrirán las elecciones y bueno, entonces habrá que ver otra vez, bueno, si la oposición va a participar o no, si el gobierno irá con su mismo candidato y volveremos al mismo problema. ¿Qué va a pasar una vez que se dé esa elección? En el supuesto que vuelva a ganar la oposición, como yo creo que ocurriría si participa, pero el problema es que tienes que resolver, el problema de fondo es, tú tienes que resolver con claridad la coherencia y la consistencia política. Es decir, el punto es, si para mí la constituyente es ilegítima, más allá de lo constitucionalista, la pregunta es, sabiendo que esto iba a ocurrir, porque efectivamente se sabía que iba a ocurrir, no es una cosa sorpresiva, ¿qué plan tengo yo para hacer en ese momento? Y ahí vienen las respuestas o los análisis duros. Es decir, o me juramento o no me juramento. Si no me juramento, ¿qué voy a hacer en estas circunstancias? Entonces yo te diría, mira, por supuesto, yo esperaría, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que los zulianos escogieron su gobernador, pero ya eso es irrelevante, estamos frente al hecho político. ¿Qué se hace? ¿Vas a participar? ¿Tienes la fuerza para que esa decisión de la constituyente no se materialice? Y si no la tienes, ¿vas a participar sí o no? O bueno, o yo voy a ser ahora el gobernador en el exilio, entonces el verdadero gobernador. Vas a caer en una cosa que yo creo que honestamente no te va a llevar a nada, vas a pasar 10, 5, 20 años en eso y bueno, no sé si realmente la población zuliana merezca eso o sea el propósito. Es una gobernación lo que tú estás eligiendo. Tu problema de la disputa, de la rebelión, de eso que plantea es en el 2018, no es en el 2017. Entonces, profesor, nombró una palabra muy importante ahorita que es la juramentación. Correcto. Estos 4 gobernadores de Acción Democrática se subordinan a la Asamblea Nacional Constituyente, pero encima el gobierno nacional le nombra unos protectores, como había sucedido con el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, en su momento. Correcto. Le nombran a Elías Agua, protector del estado Miranda, se crea una especie de cuerpo Miranda. Ahora, ¿qué sucede con estos 4 gobernadores? Porque ya les nombran a un protector. ¿Se esperaba esto o qué va a suceder con esos 4 gobernadores cuando tienes una superioridad nombrada por el mismo gabinete? Mira, es bien interesante tu pregunta, como todas las que has hecho, pero te diría que esta es como interesante porque es muy compleja, porque tiene muchas cosas. ¿Qué va a ser la suerte de ellos? Yo te diría que la suerte de ellos va a depender de su habilidad política. Yo no voy a caer a cuestionarlos, yo no estoy en ese grupo que los va a cuestionar. Creo que quizás lo que yo les cuestionaría es no haber tenido la honestidad política de haber dicho, para ponerte de otra forma, ahorita uno tiene que decirte qué haría uno, porque son decisiones muy delicadas, donde hay vidas en juego y muchas cosas buenas. Yo no puedo juzgarlos, pero te puedo decir lo que yo hubiese hecho. Si yo hubiese sido ellos, yo hubiese en la campaña, yo hubiese dicho, yo sí voy a juramentarme allí, pero yo voy a pedir reconocimiento de mi Estado, reconocimiento de mis competencias, yo voy a luchar por eso. Y ese es el espacio que yo voy a luchar. Porque hay una regla en política que a mucha gente no le gusta ahorita, pero en política existe una regla que es cómo avanzas tú si no tienes espacio. Eso es como la gravedad, una serie. Entonces eso es lo que yo haría. Entonces, claro, ellos ahorita fueron, pero creo que fueron unas condiciones que ellos construyeron muy negativas, es decir, fueron en condiciones de debilidad. Entonces, ¿cuál es su situación ahorita? El gobierno los tiene prensados, pero al mismo tiempo la oposición los execró. Traidores, bueno, lo peor. Entonces, por supuesto, no tienen una fuerza porque si tú tuvieses un respaldo, aunque sea 5, aunque hubieses ido, tuvieras fuerza política. Entonces me parece que va a depender ahorita de la habilidad que tengan ellos. ¿Qué llamo yo habilidad? Bueno, cómo ellos se logren vincular tanto con el poder central como con la constituyente en términos de sus proyectos y de alguna manera logren decirle a su pueblo o logren lograr, por supuesto, el gobierno no va a querer que tengan éxito, pero de todas maneras yo no lo veo como una cosa insalvable.
Va a depender de esa habilidad, va a depender de la capacidad que ellos tengan, sobre todo de mantenerse en contacto con su pueblo, de alguna manera de poder producir lo que ellos plantearon, porque lo que ellos dijeron yo no lo voy a cuestionar, me parece lógico en sus circunstancias. Es decir, yo vine aquí a cambiar, a ayudar a que esas condiciones de unos estados, que son condiciones muy difíciles, muy fuertes, cambien. Entonces, ¿tendrán la habilidad cada uno de ellos? No lo sé. Lo que sí podríamos decir hoy es que efectivamente su condición es muy débil, y es muy débil porque no tienen, ¿ves? La fuerza política fundamental, no tienen un respaldo, porque si tú dices la mesa los respalda, aunque hayan tomado su decisión, lo respalda el público opositor, el gobierno también ve eso y dice, cónchale, esa gente tiene un respaldo, bueno, serán 5, lo que tú quieras, pero hay un respaldo, pero están solos. El gobierno ve que están censurados, execrados, el ostracismo, el gobierno entonces los tiene aquí. Les nombra esas figuras, protectores, y va a depender entonces de su habilidad. ¿Cuál es su habilidad? Bueno, que esos protectores a lo mejor no tengan una gran función, a lo mejor que me logre mis competencias que ya están establecidas en la Constitución, a lo mejor yo peleo por la vía jurídica, a lo mejor peleo en los espacios, porque hay unos consejos federales de gobierno, bueno, a lo mejor esos 4, bueno, vamos, en fin, a lo mejor a través de mi pueblo logro lo que planteaba Fernando Henrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que dijo una gran verdad que tal vez en la oposición cuando le dicen las grandes verdades siempre las desecha, pero Cardoso dijo una gran verdad. ¿De qué sirven las sanciones externas si tú no tienes organización interna? Entonces a lo mejor construyes esa organización y posiblemente puedas tener un respaldo, que es lo fundamental que yo lograría si yo estuviera en el zapato de ellos. Conociendo que estoy débil de los dos lados y que puedo ser sacrificado tanto por el gobierno como por la oposición, yo trataría de construir un respaldo en mi población razonable, entonces que me permita avanzar con unas propuestas razonables. No plantearía que tumbara al gobierno, porque esas no son instancias para eso. Si tú quieres hacer eso, eso es en el 2018. Entonces, si tú quieres construir la rebelión, construyela para esa época, para ese momento. Ahorita yo trataría más bien de plantear de alguna manera la voz crítica de mi pueblo y de mis estados en esa dirección. Entonces, su suerte va a depender de la habilidad que tenga. Ahora, para finalizar la entrevista, ¿qué se le dice a ese ciudadano que nos está viendo a través de las pantallas de BPI TV? Se viene de más de 4 meses de protestas, correcto, más de 100 personas fallecidas, más de 2.000 detenidos. La oposición venezolana toma la decisión de ir a unas elecciones regionales, se toma esa decisión y ahora se vienen unas próximas elecciones municipales. Entonces, el ciudadano de a pie ha golpeado de manera muy directa también a la oposición, correcto, ante un ritmo de manifestaciones, un ritmo de elecciones. ¿Qué le dice políticamente, para finalizar, corto y preciso, a ese ciudadano? Mira, que uno entiende ese sentimiento que tiene el ciudadano opositor, pero que debe ponderar realmente lo que está en juego y realmente debe ponderar quizás una visión a corto y mediano plazo de poder producir una alternancia. Y esa alternancia se hace organizándose, y esa alternancia se hace trabajando constantemente, esa alternancia se hace con coherencia, con constancia, con una propuesta, una proyección. La manera en que eso se puede medir es un proceso electoral, que no descarta las otras opciones que han planteado. Eso es lo que yo creo que pudiera decirle. Sé que es algo que no es muy, vamos a decir, esas frases así, wow, inspiradoras, es algo más politológico, pero sí diría, entiendo tu sentimiento, entiendo tu molestia, y muy justificada, como te explicaba anteriormente, a pesar que yo no estoy en ese grupo, creo que son razones muy válidas, muy de peso que tiene ese sector, pero la pregunta que yo le haría, bueno, muy bien, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos derrumbar por la adversidad o tratamos de construir o tratamos de avanzar? Tú tienes tu libertad, tú tienes tu criterio, tú tienes tu punto crítico. Piensa, evalúa las opciones, evalúa las opiniones, pero piensa tú como sujeto ético, como sujeto crítico, y bueno, toma tu decisión. Yo te invitaría a organizarte y a votar, sobre todo y a exigir, no votar simplemente por un acto de fe, sino porque creo que eso ayuda a construir esa organización que hace falta y a no dispersarte, que yo creo que es el riesgo que hay ahorita en la sociedad venezolana, que se fragmente. Y si tu temor es que el gobierno pueda durar mucho tiempo, con una fragmentación, ahí sí vas a tener el escenario de la duración, bueno, de un tiempo bastante largo. Así es, amigos de BPI TV, acabamos de conversar con el profesor de la Universidad Central de Venezuela, también politólogo, el señor Ricardo Sucre, que nos acaba de dar un entorno político sobre todo lo que está sucediendo ante la Asamblea Nacional Constituyente, que acaba de convocar el día de hoy unas próximas elecciones municipales a realizarse en el mes de diciembre del presente año. Desde Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.